En menos de 24 horas, el presidente Juan Manuel Santos deja la Casa de Nariño para que llegue su sucesor, Iván Duque. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué legado recibe el nuevo presidente de los colombianos? Empecemos por lo social. El gobierno del presidente Iván Duque recibe un país con menos pobres, según el gobierno del presidente Santos. Recibe un país con mayor cobertura en seguridad social, con un desempleo por debajo del 8%. La Casa de Nariño destaca que en los 8 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos fueron creados 3.500.000 nuevos empleos. En los últimos meses, publicaciones de diarios internacionales como The Economist se referían a Colombia asegurando que el desempleo, la pobreza y la desigualdad de ingresos son menores que en 2010. Pero, ¿qué piensan los colombianos? ¿Con qué percepción se quedaron después de estos 8 años? Regular. Muchos beneficios para nosotros los pobres. Pésimo. De proyectos sociales sí me pareció que estuvo un poquito bien. Según Prosperidad Social, 5.4 millones de colombianos superaron la pobreza multidimensional. Para comenzar, hay que entender este término. Es una pobreza a partir de la cual el Estado toma unos ítems. Esos ítems son la vivienda, la niñez, la juventud, el trabajo, la educación, la alimentación. Se entiende que existe pobreza cuando tiene una reducción del 33% de esos ítems. Pero junto a la multidimensional hay otros dos tipos de pobreza. La extrema, de la que según el gobierno de Santos, casi 500.000 colombianos lograron salir porque reciben más de 116.000 pesos mensuales, y la monetaria. 290.000 pesos. Según el DANE, durante el gobierno de Santos, 469.000 colombianos lograron salir de la pobreza monetaria porque reciben esta suma cada mes que les permite acceder a una canasta básica familiar. Y para contribuir a la disminución de la pobreza se entregaron 275.000 casas gratis. Para sus beneficiarios fue un gran regalo. Me favorecí bastante porque fui premiado por una casita. Claro, no a todos les fue bien. Metí muchos papeles para vivienda y nunca tuvieron en cuenta de que fuimos desplazados. Mientras hay realidades contradictorias, las cifras del gobierno dicen que la situación mejoró porque, entre otras cosas, 6.8 millones de personas recibieron por primera vez el servicio de agua potable y con 37.5 billones de pesos, la educación ocupó el mayor presupuesto. Entonces, ¿cuáles retos son los que enfrenta el gobierno de Iván Duque? En la medida en que se logre acceder al mismo servicio, sin importar en dónde estemos ubicados, se lograría, digamos, salir de esa línea de pobreza. La desigualdad, la inequidad y de ingresos seguirá siendo uno de los problemas fundamentales en tanto impactan toda la estructura de la pobreza colombiana. Recientemente la OCDE informó que Colombia necesita 11 generaciones para salir de la pobreza. Demostrar con hechos que no es necesario que transcurran tantos años para lograrlo será sin duda uno de los retos del presidente Iván Duque. En materia económica, el gobierno del presidente Iván Duque tiene grandes retos. Se habla ya de la reforma pensional, se habla también de la reforma tributaria para conseguir más ingresos fiscales. Uno de los grandes retos del presidente Iván Duque será bajar el gasto público. Aseguran los expertos que después de la fuerte caída de los precios del petróleo en años anteriores y que llevó a una desaceleración económica, comienza un periodo de recuperación gradual, particularmente en la inversión, consumo y exportaciones. Iván Duque se va a encontrar con una economía que se va recuperando después de 4 años bastante modestos en términos de crecimiento económico. Sin embargo, la recuperación económica estará acompañada de retos como la inminente reforma fiscal. El gobierno va a tener que tomar la decisión de si ampliar la base gravable para lograr mayor recaudo tributario o enfocarse en una reducción de gasto. Ambas soluciones o ambas alternativas siendo políticamente complejas de realizar. Como miembro de la OCDE, el gobierno de Duque enfrenta un desafío en materia de desigualdad social y de ingreso, un problema que para el presidente de la ANDI requiere una nueva estrategia económica que, entre otras cosas, le permita al país reducir su dependencia del sector petrolero. Sin duda lo que hay que hacer en este momento es tener un plan de choque de los primeros 100 días en donde realmente se pueda reactivar la economía. La informalidad es uno de los factores que afecta la productividad del país. Según el DANE, la cantidad de personas ocupadas en Colombia es de aproximadamente 22 millones y de esta cifra, solo el 33% ahorra o cotiza al Sistema General de Pensiones. Si se impulsa el emprendimiento, se impulsa el empleo y a la vez
deshacemos el problema de la informalidad. Cuando el emprendedor ve que el sistema es muy complicado y que no va a tener forma de salir adelante porque financieramente es imposible, decide ser informal. Cuanto más informales seamos, más difícil será también aportarle al Estado los impuestos. Para el sector sindical hay que reducir la tercerización laboral, los contratos por prestación de servicios, respetar el derecho a la huelga y garantizar la vida y seguridad de los líderes sociales. Si se quiere una reactivación económica, la mejor herramienta que reactiva la demanda de bienes y servicios es aumentando significativamente los ingresos de los trabajadores. Otro de los grandes retos para el nuevo gobierno será mantener la reducción en materia de déficit fiscal para conservar y fortalecer la calificación crediticia. En menos de 24 horas comienza el nuevo gobierno y el presidente Iván Duque en materia de seguridad tendrá que decidir si continúa o no los diálogos con el ELN y muy seguramente en los primeros días de su gobierno recibir a los integrantes de las bandas criminales que anunciaron su sometimiento a la justicia. En la casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.